Muy buenos días, mis apreciados oyentes, mis hermanos en la fe. ¿Cómo nos encontramos hoy? Estamos listos por la gracia de Dios, 5 de agosto, para leer Esperanza a tu vida. Muchas gracias por ser parte de este programa, por permitirme llegar hasta tu privacidad. Pablo el influencer. Leemos en el libro de Filipenses, capítulo 1, versículo 18. ¿Qué pues? Que no obstante, de todas maneras, o por pretexto o por verdad, Cristo es anunciado, y en esto me gozo, y me gozaré siempre. Influencer. Un influencer es un especialista seguido y reconocido como referente por una comunidad online. Dícese también de la persona pública que ha conseguido hacerse famosa a través de las redes sociales y que tiene la capacidad de viralizar contenidos a través de esas mismas redes sociales y que lo llevaron a la fama. De modo que tienen la capacidad para comunicar cualquier cosa y hace con esto tendencia. Por ejemplo, si crea videos en YouTube, se llama un YouTuber. Si se enfoca en Instagram, es un Instagrammer. Si crea blogs, se le llama blogger. Entre los más destacados podemos citar a Lily Singh, la canadiense de 28 años, que gracias a sus posteos de YouTube ya tiene un bestseller, uno de los rankings del New York Times. Otro a considerar es Brian Kelly, el viajero frecuente que convirtió su blog The Point Guide en un imperio mediático. Entre los 30 más influyentes suman más de 250 millones de seguidores y ganan millones de dólares. Yo me pregunto, ¿cómo te consideras tú? ¿Estás dentro de este ambiente, dentro de este ámbito? Bueno, de alguna manera todos tenemos un poder de influencia sobre otros que nos rodean. Podrás decir, tal vez no eres un jefe o un político o un líder en tu comunidad. No importa que no lo seas. Siempre hay una atmósfera en donde tú puedes influenciar la mente de otras personas a través de tu ejemplo, de tu manera de comportarte, de tu manera de hablar, tu misma esencia, tu propio estilo. Entonces, esto de influencer, algunos describen que es una nueva capacidad, pero realmente esto no es una nueva capacidad. Ya en la Biblia nosotros encontramos de cómo se crean dos grupos en la humanidad y unos influyen positivamente a otros para que sigan el conocimiento del Dios creador del universo y otros influyen también negativamente. Los que describen que es una nueva capacidad dicen que es la nueva capacidad de poder hacer que otras personas inclusive puedan pensar, actuar de determinadas maneras. Eso sí, manteniendo la propia esencia o un propio estilo. Veamos entonces acá al apóstol Pablo. De nombre judío, Saulo, que significa prestado a Dios. Y de nombre romano, Paulus, que significa pequeño. Hablaba hebreo, arameo, griego y latín. Impresionaba en lo intelectual y en lo profesional, no así en la parte física. Según algunos expertos, dicen que era de apariencia frágil, baja estatura, jorobado, un poco chueco y con problemas en la visión, ya que escribía en letras grandes o a veces también dictaba las epístolas. Recorrió más de
16 kilómetros en sus viajes misioneros durante más de 280 días. Y es uno de los mayores teólogos de todos los tiempos y entre los que desarrollaron los fundamentos sobre los que construyeron las doctrinas del cristianismo. Fue un orador hábil, escritor de prosa, vigoroso y poético. Fue pastor, administrador, evangelista, escritor. Le debemos nada más y nada menos que 14 libros de los 27 libros que conforman el Nuevo Testamento, lo cual implica que de sus 260 capítulos del Nuevo Testamento, 120 lo tienen como protagonista. La influencia de su vida y escritos llega a nuestros días. Fue versátil, optimista, valeroso, poseyó un propósito definido. Me quiero detener en esto. ¿Tú tienes un propósito definido en tu vida, querido? Deberías serlo, deberíamos tenerlo. Y si todavía no está claro en nosotros el propósito de nuestra vida, órale al Señor. Chequea tu vida. Haz un listado de tus prioridades y detente en aquellas que son vitales en tu vida. ¿Ya has logrado una profesión? ¿O tienes tu casa, tu negocio, tu automóvil? ¿Tienes a tu esposa, tu esposo, tus hijos? ¿Tienes un hogar bien constituido? ¿Tienes tu familia? ¿Qué más podríamos decir? Revisando entonces, puedes chequear de que en la vida hay prioridades. Y aún teniendo todas estas cosas y todas estas personas a nuestro alrededor, aún así a veces tú te sientes vacío, como que te falta algo, como que no llegas a plomo. Yo sé lo que te falta. Es la presencia de Jesucristo en tu vida. Permítele al Señor que Él gobierne tu vida. Dale espacio en tu devenir. Y Él podrá llevarte a puerto seguro. Porque esta vida no lo es todo, querido. Pablo tenía una mente serena, un celo y una fe ferviente, inquebrantable. Plantó 14 iglesias y muchos hogares de iglesias que luego también se constituyeron en otras iglesias. Formó discípulos, pastores, líderes. Y la Reforma Protestante también se inspiró en sus escritos. Elena de White, en el libro Los Hechos de los Apóstoles, página 409, escribió: la influencia del apóstol San Pablo se mantiene e incrementa en el tiempo, ya que pasaron 21 siglos desde que vertió su sangre como fiel testigo del Señor Jesucristo y su palabra como resonante trompeta. Yo me pregunto, querido, especialmente tú, mi amado en la fe, ¿cuál es la influencia que nosotros estamos ejerciendo? Nuestra forma de hablar, nuestras conversaciones, el tipo de personas de las que decimos que son nuestras amistades, qué sé yo, mis prioridades, qué influencia están ejerciendo en otros que están a mi alrededor. ¿Será que tengo que chequear, que reevaluar mi manera en la que yo estoy viviendo mi cristianismo? Porque querramos o no, querido, nos observan. No solo nos observa allá en el universo, Dios, el ojo de Dios, sino que te observa tu compañero de trabajo. Te observan tu vecino, tu esposa, tu esposo, tus hijos, tu manager, tu jefe de trabajo. Somos una carta abierta, como dijo el apóstol San Pablo. ¿Qué leerá la gente en nosotros? Y ejerceremos una influencia positiva, una influencia amable en las demás personas. ¿O será que estamos influenciando de una manera negativa
a los demás. Si tú, querido joven, crees que tienes influencia en otro grupo de jóvenes, agárrate de las palabras del apóstol San Pablo que le dijo a Timoteo, capítulo 4, versículo 12. Ninguno tenga en poco tu juventud, sino sé ejemplo de los fieles. ¿En qué? En palabra, en conducta, en amor, en espíritu, fe y pureza. Quizás sea momento, mi hermano, en la fe, de hacer una evaluación a nosotros mismos, no a otro hermano, no, nosotros mismos, de cómo estoy yo en cuanto a la influencia del amor que ejerzo en los demás, en cuanto a mis palabras. ¿Tengo cuidado en mis palabras o no me interesa cómo yo hable? No me interesa lo que los demás vayan a escuchar de mí, de mi conducta. Tengo que dar cuentas a Dios de mi comportamiento. Y sabes, querido, los niños que nos escuchan, los jóvenes, nuestros vecinos, los que viven cerca de nosotros, los que nos miran casi todos los días, saben el comportamiento que nosotros tenemos. Y vamos a dar cuentas a Dios. Sería bueno también chequearnos en la fe, cómo estamos influyendo a otros. Tengo en realidad esa capacidad de poder influenciar a mi hermano, a mi hermana en la fe, reanimarle, hacer que se sienta acogido. ¿Qué diremos de la pureza? Pablo le dice a Timoteo que nadie lo tenga en poco, pero también tiene que ser puro. También a Tito, el apóstol Pablo, en el capítulo 2, versículo 7, le dice, muéstrate en todo, por ejemplo, de buenas obras, que vean en tu enseñanza dos cosas, integridad y dignidad. ¿Podrán las personas decir que yo influencio a otros a través de mi integridad? ¿Que soy una persona digna? ¿Que vivo, que lo que me pongo, lo que como, lo que tengo, lo he conseguido honestamente? ¿Soy un ejemplo allí en mi comunidad de trabajo arduo, respetuoso? Que Dios nos ayude, mi apreciado oyente, y que, como Pablo, podamos usar todos los talentos que Dios nos ha dado para poder comunicar. Y no solamente comunicar, sino poder tener un grado de influencia en otros. Influencia positiva. Porque de todas maneras, algunos dicen, yo no tengo una buena manera de hablar, no tengo una buena preparación, no sé mucho de oratoria, no sé mucho de disertar. Pero no se trata tanto de eso, querido, sino que se trata de yo manifestarme en esencia lo que soy, mi propio estilo. Y por supuesto, nosotros los cristianos tenemos un mandamás, y esa es nuestra opinión, nuestro estilo. Que Dios nos ayude, nos conforte, nos fortalezca para seguir el ejemplo del apóstol Pablo y que podamos allí en el ambiente donde nosotros estamos influenciarlo positivamente y que la comunicación pueda fluir hacia los demás y se pueda quedar en claro quién soy yo. Que se vea claro cuáles son los propósitos en mi vida. Ese amor, esas palabras, esa conducta, el amor, el espíritu que yo manifiesto, la fe, la pureza, que sea una persona digna. Que Dios nos ayude poderosamente, querido. Abramos la puerta de nuestro corazón al poder y la influencia del Espíritu Santo para que Dios pueda hacer en nosotros el querer por su buena voluntad. Y de esta manera también atraer a otros, no hacia ti, mi amado, ni hacia mí, sino hacia Cristo. La paz de Cristo quede con cada uno de nosotros. Primero Dios, nos vemos mañana. Amén.